Buenas noches, mis queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a la... Cabaña radiofónica, susurros que queman, el misterio respira. Cabaña radiofónica, voces que tiemblan, la verdad se mutila. Buenas noches, queridos oyentes, y sed bienvenidos de nuevo a otro episodio de la Cabaña Radiofónica número 51. Acomodad el cuerpo y afilad los sentidos. Hoy cruzaremos juntos uno de los umbrales más oscuros de la historia criminal contemporánea. Vivimos en un mundo donde las creencias pueden convertirse en armas, donde la fe, distorsionada hasta lo inhumano, puede transformar personas corrientes en devotos de la sangre. Una mezcla peligrosa de fanatismo, magia africana distorsionada, violencia ritual y narcotráfico que dio lugar a una de las sectas más espeluznantes documentadas en América Latina. Hoy, en Cabaña Radiofónica número 51, viajaremos a la frontera ardiente entre México y Estados Unidos, al lugar donde un culto secreto prometía protección sobrenatural, poder, éxito, invisibilidad frente a la ley, a cambio de sacrificios humanos. Hoy hablaremos de los narcosatánicos. Adolfo de Jesús Constanzo nació en 1962 en Miami, de madre cubana. Desde pequeño fue rodeado por un aura de superstición. Su madre practicaba brujería afrocubana, el palo mayombe, pero no la versión espiritual y tradicional, sino una forma oscura, desviada, obsesionada con el poder. Dicen que siendo niño, Constanzo acompañaba a su madre a rituales nocturnos, que veía cómo enterraban objetos, sacrificaban animales y hacían ofrendas a espíritus de cementerio. A los 14 años ya tenía un padrino espiritual, un palero que le enseñó el arte de alimentar la llamada enganga, el caldero ritual, un recipiente que, según la creencia, contiene un espíritu protector. Pero Constanzo fue más allá. Interpretó el palo mayombe como una vía para obtener poder físico real, invulnerabilidad, protección sobrenatural, influencia psicológica sobre otros. Cuando llega a México en los años 80, combina el ocultismo con el narcotráfico, que encontraba en aquella frontera un terreno fértil para negocios y supersticiones. Se presenta como santero, como brujo, como palero, y en muy poco tiempo se convierte en el padrino. Entra en escena Sara Aldrete, una joven estudiante universitaria, alta, imponente, inteligente. Por fuera, una chica normal. Por dentro, según la investigación, Constanzo vio en ella una aura especial, algo que podía convertirla en líder junto a él. La prensa la llamaría después la madrina. Sara trae al grupo
nuevos fieles. Les habla de Constanzo como si fuera un elegido, un hombre capaz de ver el futuro, de doblar la realidad y de proteger a cualquiera que se ponga bajo su sombra. Y así nace la secta. Un grupo de entre 10 y 20 seguidores dedicados al narcotráfico, al contrabando, a los secuestros, a rituales, a sacrificios de animales y después a sacrificios humanos. Constanzo se deja llamar Kadiempembe, una figura dentro del palo mayombe equivalente a un espíritu oscuro, casi demoníaco. La secta tiene un objetivo: crear una enganga tan poderosa que nada, ni balas, ni policía, ni enemigos pudiera detenerles. Pero para alimentar ese caldero necesitaban sangre. El rancho Santa Elena era solo una propiedad agrícola, perdida en medio de la nada, cerca de Matamoros. Pero bajo la noche se convertía en algo más: un templo, un lugar donde el padrino celebraba rituales con sus seguidores, usando animales descuartizados, sangre fresca, restos humanos, piedras rituales, hierbas, machetes, fuego, cadenas y los calderos negros, conocidos como engangas. Los miembros creían que esos calderos contenían espíritus que les protegían, pero Constanzo afirmaba que el espíritu se hacía más fuerte cuanta más sangre recibía. Primero sacrificaron animales, después enemigos y después personas al azar. La policía describiría años después el rancho como un escenario de pesadilla. Calderos con sangre coagulada, huesos humanos mezclados con animales, collares hechos con vértebras, un cráneo con cera derretida, machetes, sogas y martillos. Toda una iconografía de violencia ritual que no parecía de este mundo. El caso que destaparía todo ocurrió en marzo de 1989. Mark Kilroy, un estudiante estadounidense de 21 años, estaba en Matamoros de vacaciones de Spring Break. Una noche desapareció sin dejar rastro. La policía estadounidense presionó, la mexicana también. Una serie de pistas llevó finalmente a una camioneta ligada a uno de los miembros de la secta. Un arresto llevó al otro, y entonces uno de los detenidos dijo algo que cambiaría el rumbo. Lo llevamos al rancho. El padrino lo necesitaba. Lo que encontraron allí sacudiría al mundo. Mark Kilroy había sido secuestrado para un ritual. Constanzo quería un sacrificio de alto valor para fortalecer su enganga. Le torturaron, le mutilaron y su columna vertebral, según la confesión, terminó dentro de uno de los calderos rituales. La historia llegó a la prensa internacional en cuestión de horas, y el mito de los narcos satánicos nació.
Después del descubrimiento en el rancho, la policía rastrea residencias, apartamentos y casas seguras de la secta. Finalmente dan con Constanzo en un edificio de Ciudad de México. Después de un enfrentamiento armado, Constanzo grita una orden que deja helado a todo el mundo. Mátenme, mátenme ahora. Uno de sus propios seguidores dispara. El padrino cae. La madrina, Sara Aldrete, es arrestada. En total se confirman entre 15 y 20 víctimas. Otras muchas sospechosas. Los miembros capturados aseguran que creían que las balas no podían matarlos. Creían que podían hacerse invisibles. Que Constanzo escuchaba voces. Que el espíritu del caldero vengaría cualquier traición. La policía, sin embargo, vio otra cosa. Una mezcla explosiva de fanatismo, psicopatía y narcobrujería. Hasta hoy, el caso sigue fascinando por varios motivos. La distorsión extrema de prácticas religiosas afrocaribeñas, la manipulación psicológica, la violencia ritual ilustrada con detalles macabros, el poder magnético de líderes carismáticos en contextos vulnerables, la mezcla entre crimen organizado y la magia. A día de hoy, algunos habitantes de la zona dicen que el rancho Santa Elena sigue maldito, que las almas de las víctimas aún vagan, que hay sombras que se mueven entre los árboles. Otro mito afirma que la enganga del padrino nunca fue destruida y que alguien se la llevó. Pero lo que sí es real es esto. La secta de Matamoros fue una de las combinaciones más peligrosas de creencia irracional, poder, miedo y violencia. Una tragedia donde la fe, retorcida hasta romperse, terminó devorando a todos sus devotos. Y así, cabañeros, termina esta noche de sombras. De vez en cuando, la humanidad revela rincones tan oscuros que parecen imposibles, pero están ahí, en la frontera de la fe, del miedo y del poder. Gracias por acompañarme en esta travesía. La cabaña sigue encendida. Volved cuando las sombras vuelvan a llamaros. Buenas noches.